Hola, bienvenido, profesor Jerónimo Alayón. Aquí, bueno, muchas gracias, un placer poder hacer este podcast contigo. Me encanta de verdad que hayas aceptado. Nosotros tenemos poco tiempo conociéndonos, aun y cuando pertenecemos a la Facultad de Ingeniería. El profesor Alayón da en el departamento de Enseñanzas Generales, Sí, pero ahí. específicamente. Bueno, y estoy adscrito a la unidad docente de lengua española, entonces hay dos asignaturas que dicto regularmente, que son lengua y comunicación y redacción de informes. Y a raíz de eso es que hemos elegido hoy yo lo llamo un capítulo, claro, desde un punto de vista filosófico. Sin embargo, podríamos decir lo que es de un tema álgido, que hoy en día lo hemos visto en muchas de las redes sociales, como que ahora para describir a la gente, sobre todo en relaciones personales, dicen no, porque es que era un narcisista. Y me da mucha risa, porque yo digo, ya va, el narcisismo como el ego son intrínsecos del ser humano, y así lo hemos visto y lo he desarrollado con un psicoterapeuta que próximamente estaremos con él también en un episodio, porque es parte del ser humano, no lo puedes desligar, ¿no? No es, aun y cuando desde la parte de psicología lo han tratado de separar y hablarlo desde un mundo diferente, pero no vamos a entrar en ese punto hoy. Cuando yo le comentaba a una persona, no, vamos a desarrollar unos escritos y unos capítulos relacionados al narcisismo, me decía, te ha ido muy mal en las relaciones de pareja, te has conseguido mucho narcisista. Y yo, no vale, vamos a hablarlo desde los equipos de trabajo. Entonces, a eso nace este episodio que muy gratamente, de verdad, agradezco su tiempo, que es muy valioso y contado. Desde la parte filosófica, desde esa visión filosófica, explorar las raíces, explorar las implicaciones de este comportamiento del ser humano. Bueno, fíjate, siempre es bueno preguntarse, yo además soy lingüista, entonces me manejo en todos esos territorios, preguntarse por el origen etimológico de la palabra narciso. Entonces, allí, antes de hablar del origen etimológico de la palabra narciso, hay que recordar el mito de Narciso y recordar que los mitos son tan importantes como que para la psicología incluso son considerados arquetipos, ¿no? Entonces, y la filosofía. Narciso era un joven, estamos hablando de la Grecia antigua, prerracional, o sea, estamos hablando de una Grecia en la que las explicaciones del mundo, el mundo se explicaba a través de mitos, no había explicaciones filosóficas ni siquiera científicas. Entonces, Narciso era un joven bellísimo, extraordinariamente bello. Imagínense cuánto que tanto hombres como mujeres se enamoraban de él. Y tenía una característica y era que era terriblemente despreciativo, ¿no? O sea, él era engreído. O sea, él no hizo caso nunca de las personas que se enamoraban de él, pero en una ocasión una ninfa llamada Eco, que es muy interesante porque Eco estaba enamorada de su voz y es castigada por los dioses, siendo condenada, la castiga la diosa Eres, la castiga, la obliga a de por vida escuchar y repetir la parte final de todo aquello que le decía. Entonces, por eso de ahí viene esa explicación del Eco, ¿no? De por qué. Pero resulta que Eco se enamora perdidamente de Narciso y un día anda por allí, porque Eco era una ninfa del bosque, andaba por allí en el bosque escondida y Narciso escucha el sonido y dice, ¿hay alguien aquí? Y ella dice, aquí, aquí, ven. Y ella responde, ven, ven. Entonces Narciso se acerca y ella muy entusiasmada porque pensó que le iba a dar el sí. Lo abraza, pero Narciso la rechaza violentamente y entonces entra en acción una diosa terrible, la diosa Némesis, cuya raíz griega significa dar a cada quien lo que corresponde. Es la diosa de la justicia, pero también de la venganza. Condena a Narciso a contemplar su rostro para estar enamorado permanentemente de él. Entonces, claro, él permanentemente va al estanque, se mira, pero llega un momento en que Narciso se desespera
porque no logra alcanzar jamás el objeto de su deseo, ya que es el mismo. Entonces decide suicidarse. Y el mito termina diciendo que allí donde Narciso se suicida, nace la flor de Narciso. Entonces ahora vienen algunas implicaciones. Primero vamos a ver quién es Narciso. Narciso es un sujeto que está inhabilitado para apreciar la belleza ajena. Y tiene un primer problema. Está inhabilitado para amar y está inhabilitado para reconocer el amor que otros le quieren ofrecer, ¿no? Entonces, hay que recordar también que los mitos en la antigüedad griega tenían una función moralizante. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué quería enseñarse en aquel entonces con el mito de Narciso? Bueno, que a los engreídos les pasa esto. Terminan enamorados de sí mismos y terminan suicidándose, desesperados porque no logran alcanzar el objeto de su deseo. O sea, Narciso es alguien que está inhabilitado para amar y contemplar la belleza. Uno dirá, bueno, pero se contemplaba a sí mismo, sí, pero es la belleza propia. Y aquí cabría hacerse una pregunta filosófica: ¿hasta qué punto Narciso llegaba a reconocerse en ese reflejo? Cosa que no sabremos porque el mito no lo explica. Pero después hay otras dos cositas muy interesantes. En el lugar donde Narciso se suicida, que sospechamos que no fue tirándose al lago, aunque hay alguna versión que dice que sí, que se lanza al estanque, nace una flor de Narciso que es una flor de tierra, no de agua. Pero aquí hay algo muy curioso, y es que toda la planta, incluida la flor, es moderadamente tóxica. O sea, si uno consume alguna parte del narciso, va a tener vómitos, mareos, y no es letal, pero es tóxica. Y eso tiene que ver, ahora sí vamos a hablar del origen etimológico, tiene que ver con el origen etimológico de la palabra narciso, que es en griego narquisos, que tiene que ver con narcao, que es la raíz de palabras como narcosis y narcótico. O sea que un narciso es una persona narcótica para otras, ¿no? Entonces, personas tóxicas. Relativamente, levemente, moderadamente tóxica. Entonces, aquel mito griego lo que pretendía moralizar, enseñar a las personas de aquella antigua Grecia era que cuando alguien está excesivamente pendiente de sí mismo, se intoxica a los demás. Eso es lo que Dos Platos pretendían decir. Los mitos son importantes, la consideración de los mitos es importante porque es una explicación infantil del mundo. Porque, por ejemplo, voy a hablar así brevemente, Vulcano era el dios que habitaba dentro de una montaña, era el herrero de los dioses, y cuando Vulcano estaba prendiendo la fragua para forjar las armas de los dioses, porque iba a haber guerra entre los dioses, bueno, aparecía el volcán. De allí la relación, pues, ¿no?, con la palabra volcán. Se imaginaba que una montaña explotaba porque simplemente adentro estaba un dios potente como era el dios Vulcano forjando las armas, ¿no? Entonces estas explicaciones son infantiles, pero también por eso mismo refieren a una aproximación bastante auténtica al mundo. Entonces implican un grado de observación, si bien vamos a decir, la explicación no es científica, nuestra mente cientificista de hoy estarían desaprobadas totalmente, pero sí, fíjate que en el caso de Narciso, en el mito, pues bueno, hay algunos elementos, ¿no? Luego habría que preguntarse cómo evolucionó esto históricamente, porque cuando pasamos por la Edad Media es una era teocéntrica, tanto, Patricia, que llama la atención, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué la gente de esos poblados, esas villas, que eran nombres que recibían medievales, vivían en condiciones tan insalubres? A nosotros nos sorprende saber que por aquellos tiempos la gente no se bañaba casi. O, por ejemplo, las aguas negras eran botadas afuera de las casas, y al final, entre las bestias que pasaban, las lluvias, las aguas, el barro, se hacía una mezcla terriblemente insalubre que, unida a las plagas de la época, pues esto debió haber hecho de aquel tiempo un tiempo muy difícil.
Y entonces alguien dice, no, es que en Europa con el clima, sí, pero después las cosas fueron cambiando, el clima no ha sido más benévolo después, pero hemos tenido conciencia de las condiciones de salud. Algo cambió para que eso fuese así, y es el cambio de una sociedad teocéntrica a otra antropocéntrica a partir del Renacimiento. Entonces aquella sociedad teocéntrica tenía la mirada puesta en el paraíso, en la vida celestial, y cuando tú estás mirando hacia allá, poco importa el mundo terrenal. Pasamos al Renacimiento y entonces entramos en una era antropocéntrica que pone la mirada en el hombre como tal, ¿no? Entonces, aquel dibujo de Da Vinci, que no es específicamente él, pero está asociado al hombre Vitruvio, entonces aparecen los grandes humanistas del Renacimiento, Da Vinci, Michelangelo, todos ellos, y vemos que ya no son los santos y los ángeles los protagonistas de las pinturas y esculturas, sino hombres comunes y corrientes. Incluso en algunos casos vuelve a echarse la mirada hacia Grecia y se rescatan pues, algunos héroes griegos, ¿no? Pero en todo caso es el hombre. Y en el Renacimiento comienza una era en la que todavía estamos, que es una era que tiene la mirada centrada en el hombre como tal, como protagonista de la historia. Tanto así que, bueno, cuando arribamos al siglo XX, nos pasamos al antiteocentrismo, es decir, entramos en una era laicista totalmente, en la que con Nietzsche, un poco antes, recuerden que Nietzsche dijo, ¿no? Dios ha muerto, habla del superhombre. Entonces se facilita la aparición de una serie de pensamientos y sistemas filosóficos que piensan al hombre sin Dios. Y en ese caso, por ejemplo, llegamos al siglo XX y el existencialismo sartriano es deliberadamente ateo, el de Camus, Albert Camus también. Entonces piensan al hombre sin Dios. Es un hombre que está solo en la historia. Sin endiosar al hombre. Bueno, ahí vamos, para allá vamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando el hombre está solo en la historia? Bueno, pueden pasar dos cosas. Una, que lo niegas, simple y llanamente, y te tapas los ojos. Niegas que estás solo aquí, que estás solo con tu responsabilidad y tu libertad ante el mundo. Entonces, simple y llanamente te escondes en 20.000 cosas narcóticas que te hacen olvidar que estás solo aquí con tu responsabilidad moral. Lo otro es que la asumas, que fue lo que pretendieron decir estos existencialistas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú asumes que estás solo en el mundo, que tu vida depende de tus actos, que eres responsable moral, que cada decisión tuya no solo te afecta a ti, sino que afecta a todos los que te tocan? Tu entorno. Entonces, puede ocurrir tranquilamente un endiosamiento, vamos a decir, sobredimensionamiento del hombre como tal, que es un poco lo que vivimos. Y de sus capacidades. Entonces, a veces, por ejemplo, nosotros hemos entrado en una era en la que pareciera excesivamente el hombre ser el centro. Reforzando el narcisismo entonces en ese punto. Allí podemos encontrarnos otra vez a Narciso mirándose en el estanque. Pero obligado por el mismo entorno. Condicionado. Porque al final, fíjate, si hay una cosa que le debemos agradecer a los existencialistas, es que nadie está obligado. Todos al final estamos a solas con nuestra conciencia, el libre albedrío. Entonces, de hecho, tú puedes hacer una objeción de conciencia. La famosa fotografía, le costó la vida, por cierto, una fotografía del tiempo del nazismo en un atracadero, un lugar donde preparan y hacen barcos y tal y qué sé yo. Llega Hitler y bueno, hay una masa importante. Allí hay una foto de unos 100 más o menos, y todos hacen el saludo nazi, menos uno, que permanece firme y errático, no saluda a Hitler. Después sabemos por la historia que ese hombre fue arrestado por las SS y desaparecido, murió por el campo de exterminio. Entonces ese también es el riesgo de ser uno, en una sociedad donde todos debemos ser uno. Cuando tú eres uno mismo,
puedes correr el riesgo que te venga a buscar la GCS, ¿no? Sí, es lo que dicen, o sigues la manada o pereces muchas veces. Sí. Es una cosa interesante y muy curiosa porque uno diría, bueno, pero si el hombre es el centro excesivamente, eso significa que tendríamos, como en efecto tenemos, algunos protagonistas demasiado yo. Personas que, como vemos, aparecen en televisión, aparecen en internet, aparecen en el cine, aparecen en todas partes y son pues, fuertes, o sea, son imágenes públicas fuertes en política, en religión, en la filosofía, en economía, en todas las áreas. Pero fíjate, paradójicamente creo que jamás habíamos sido más rebaño que hoy. Y es que fíjate que y este episodio nace de ver el narcisismo cómo afecta el trabajo en equipo. Claro. Porque obviamente la sociedad de hace ya, no sé, yo creo que unos 20, 30 años, lleva al hombre a tener obligadamente que compartirse interdisciplinario, esos trabajos de equipo donde hay colaboración y empatía entre uno y cada uno de ellos. Mas sin embargo, y fíjate que escuchándote, aquí yo te haría la consulta. El trabajar en equipo refuerza el éxito, o sea, refuerza el alcanzar un objetivo en común por el trabajo en conjunto hacia el éxito, ¿no? Y eso es lo que se busca en el desarrollo de todos los proyectos. Sin embargo, los que han hecho los cambios radicales en el mundo no son los que trabajan en equipo ni siguen rebaños. Exacto. Entonces aquí entra esa, o sea, y eso viene impulsado por el mismo narcisismo, porque el narciso en algún punto dice, digo yo, corrígeme por favor, desde el punto de vista filosófico, no pienso igual que tú, respeto tu punto de vista, no lo comparto y yo tengo que seguir este camino y me rebelo bueno, contra recuerda, lo que está. Narciso no fue empático. No sé si tampoco si la palabra es revelar, simplemente. O sea, recuerda, Narciso no fue empático. Exacto, por no eso fue empático es que el con narcisismo Nico, entra allí no porque fue empático con nadie. Pero exacto. Entonces, quizás más que un tema de rebelión, es un tema de imponerse autodirigiéndose. O sea, fíjate, nosotros vivimos un tiempo en el que se habla mucho de sindéresis, del trabajo en equipo, se habla muchísimo de la sinergia, una de las palabras abusadas en este siglo XXI, pero yo particularmente en términos filosóficos soy muy escéptico. ¿Por qué? A partir de Zygmunt Bauman, que fue un filósofo que pensó mucho la posmodernidad, y él tiene unos libros, lo recomiendo como lectura, tiene unos libros fascinantes. Él habla de una modernidad líquida y uno de los signos del tiempo que estamos viviendo es que las relaciones son tan frágiles que se pueden desarmar en fracciones de segundo. es correcto. O sea, nosotros ya no tenemos amigos, tenemos una libreta de contactos. Networking. Sí, entonces yo tengo mis contactos, dame tu contacto y muchas veces, esto lo conversaba hace poco con alguien, nosotros con cada vez más frecuencia escucho a la gente quejarse de que es instrumentalizada. No es que me busca solo para que yo haga esto, pero es porque cuando nosotros vivimos en función de resultados, no hay empatía. Es que no hay espacio suma para relacionarte desde eso de vamos a tomarnos un café porque quiero saber de ti, sino que exacto. estamos ya cada día más en el multitasking y tengo el tiempo tan contado que no, claro. que no es porque seamos mala gente, que también desde el punto de vista psicológico de la escuela Jung dice que no existe lo malo ni lo bueno. La prisa nos hace mala gente a veces. Es que ahí voy al punto. Claro. No es que el ser humano como tal sea así, sino que los tiempos que estamos viviendo te demandan que tus 24 horas estén tan encapsuladas, tengo una hora para esto, tengo 20 minutos para esto, tengo media hora para esto, que muchos lo pueden sentir como que me estás usando, no tienes empatía en mis problemas. Claro. No me colaboras, simplemente me usas, o sea, no veo una retribución, un intercambio. Mira, con el tema de la prisa, yo recordaría aquí lo que me dijo mi abuela en paz descanse un día, ¿no? Yo regresé del colegio y ella me preguntó si yo, pues, había conseguido a alguien, yo creo que ella sabía muy bien por qué lo estaba preguntando, ¿no? Que me había conseguido a alguien yendo al colegio y yo, no, abuela,
yo no tengo tiempo para eso, yo salgo de mi casa y tengo 9 minutos para llegar al colegio. Y la respuesta de mi abuela fue tajante. Pues salga 15 minutos antes para que tenga tiempo de ser gente y saluda a los demás. Eso lo hemos perdido, ¿no? Hemos perdido la capacidad de donar tiempo a los otros, hemos perdido la capacidad de construir y yo aquí hablo de panhumanidad, ¿no? O sea, yo soy muy escéptico porque si seguimos montados en este barco en el que estamos montados, nosotros vamos a terminar en un lugar no solo muy feo, sino que creo que si entendiéramos no nos gustaría llegar allí, ¿no? Porque es un lugar de deshumanización total, de desintegración total, donde las personas van a toda prisa a cumplir objetivos y no somos importantes, lo digo, lo realzo esta palabra con toda intención, más que para un fin. Y eso es mediatizar a las personas. Cosificar. El término que usamos en filosofía es cosificar a las personas. Y nosotros, cuando somos cosificados, nos entristecemos, nos deprimimos, nos sentimos una cosa, y como cosa sentimos que somos desechables. Y eso es de los peores sentimientos que un ser humano puede experimentar, ¿no? Por eso ha aumentado tanto la depresión a nivel mundial. La depresión y el suicidio, porque fíjate, esto es muy importante decirlo, una de las cosas que más acerca el suicidio a alguien, que acercó al suicidio a Narciso, que sintió en un momento dado que había perdido el sentido de su vida. O sea, el sentido de su vida no podía seguir siendo mirarse en un estanque y no poder abrazarse. Porque simplemente cuando iba a tocar los labios del que estaba en este estanque desaparecía. Porque el asunto es que es un reflejo en el agua que desaparece cuando hay una turbulencia. Entonces, cada vez que un ser humano pierde el sentido, esto hay que mirarlo siempre con mucho cuidado porque está en un alto riesgo. Entonces, cuando alguien dice que no le encuentro sentido a mi vida, uno debería preocuparse. Cuando un hermano, un familiar, un compañero de trabajo, alguien dice esto, uno debería preocuparse y debería estar atento. Y buscar ayuda, que siempre nosotros recalcamos. Ayuda, ¿no? Sugerirle ayuda terapéutica porque estas personas, no quiere decir que se van a suicidar, pero son ya, vamos a decirlo así, de alto riesgo. Entonces, esta sociedad que hemos construido, en la que cada quien está metido en su apartamento y no sabe quién es el vecino del apartamento de al lado, en la que cada vez más estamos en un cubículo, en una oficina y no sabemos quién es la nueva que hace 2 semanas se está sentando 2 puestos más allá. Esta es una sociedad terriblemente deshumanizada que se va a deshumanizar más. Y el norte tenía que haber sido el opuesto. Yo siempre hago un ejercicio de ciencia ficción. Imaginemos por un momento que estamos 5 siglos adelante, tenemos naves que pueden cruzar galaxias enteras y nos hemos topado con una civilización altamente agresiva que decide, y mucho más evolucionada que la nuestra, que decide que nuestro planeta es más chévere que el de ella. Lo que vemos tanto en las películas, la ciencia ficción no sería, yo no la subestimo, sí, porque Julio Verne soñó ciertas cosas que hoy son reales, ¿no? Entonces no sabemos hasta qué punto estas cosas que la ciencia ficción sueña hoy como tragedias terribles puedan ser reales. En un escenario como ese, ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguir ignorando a la chica que hace 2 semanas está en el 2 cubículos más allá y que no me interesa ni siquiera saber su nombre porque por ahora no entra en el mapa de mis objetivos laborales. Seguir ignorando al vecino que tiene 2 años mudado y que sé que está solo y no me interesa porque como no he tenido que cruzar para pedirle un tomate porque yo gano lo suficiente como para tener todos mis tomates en mi casa. No, en un escenario como ese nos tendríamos que unir y preocupar porque estaríamos a punto de perder el único planeta, la única casa que tenemos para vivir. Entonces, el futuro de la humanidad es la panhumanidad inexorablemente, y para eso no tenemos que llegar a conseguir ninguna civilización extraterrestre. Simple y llanamente, en este momento las sondas Voyager 1 y 2 están en el espacio extrasolar, están a 6.000 millones de kilómetros de nuestro planeta. En algún momento el sueño de Musk se va a cumplir, que es establecer colonias humanas en Marte.
En algún momento, eso que llamamos espacio vital, que en este momento tiene su dimensión más grande en una confederación de naciones como la Unión Europea, va a pasar a ser la Tierra. Esto de un gobierno global llegará a su debido tiempo. Tal vez no estemos nosotros vivos cuando eso pase, pero la Tierra irá, porque la sociología lo dice claramente. Cuando regresamos 200.000 años a la aparición del Homo sapiens, la idea de totalidad era la aldea, pero la idea de espacio vital era mi clan. Después la aldea se convirtió en villa y mi clan era ahora la aldea. Después la villa se convirtió en una ciudad y ya mi idea de espacio vital no era ni el clan ni la villa, sino que pasaba a ser un pueblo entero. En este momento la idea de totalidad es una confederación de naciones. Nosotros no lo vivimos porque no estamos en Europa. En nuestro caso, por ejemplo, en Venezuela, la idea de totalidad es la nación, el Estado, y la idea de espacio vital es la ciudad. Pero no era así hace 200.000 años, ni va a ser así en un futuro. En algún momento seguiremos escalando y la idea de totalidad ya no será la nación o una confederación de naciones como es la Unión Europea, sino será el planeta entero. Cuando eso ocurra, tendremos que desarrollar una ética panhumana para entendernos acá adentro. ¿Qué es panhumana? Porque lo has mencionado Panhumana y seguro es alguien va a decir ¿qué es pan, panhumana? todo y humano, toda la humanidad globalizada. Fíjense, hay indicios, la globalización es un indicio de eso, o sea, nosotros tenemos indicios tímidos que van diciendo que vamos avanzando hacia una panhumanidad. Es un sueño, o sea, que en algún momento podamos, sin perder, fíjense bien, ¿no? Porque alguien que me haya escuchado ya dirá, Dios, qué terrible, porque entonces van a desaparecer. No, las diferencias no. No podemos perder nuestras diferencias culturales, ni siquiera personales. Se trataría de encontrar en aquel momento, para ese momento, un conjunto de valores universales que nos reúnan como especie humana. El problema, Patricia, es que tú y yo y la mayoría de los que nos escuchan no pensamos como especie, sino como especímenes. Por eso, cuando estoy ahí sentado en mi cubículo, me importa dos bledos la chica de allá porque es otro especímen. Claro, y eso es lo que me gusta, porque del narcisismo que te lleva al egocentrismo, que el egocentrismo al final te hace perder la perspectiva de ti y de tu entorno. Y del entorno, o sea, no hay un pensamiento sistémico, no te piensas, y por eso tenemos, o sea, cuando estamos hablando de calentamiento global, en el fondo estamos hablando de cierto narcisismo cultural. Estamos tan enamorados de nuestro propio reflejo en el espejo que olvidamos que afuera existe un planeta que estamos destrozando. Y que año por año sube unas décimas de grado. Entonces, y que ni siquiera nos importa porque, bueno, al final yo tengo el último vehículo, que no importa si para construir ese, que son eléctricos, sí, la cuestión es que para hacer un vehículo eléctrico tienes que utilizar combustibles fósiles. Al final estamos destruyendo el planeta. Ahora, no lo estás haciendo tú cuando pasas el switch a tu vehículo o cuando accionas el botón en los vehículos eléctricos, pero sí están conduciendo un vehículo que ha costado un sacrificio al planeta. Sí, es el granito de arena que estamos colocando el asunto es que cuando no tenemos esta visión del todo, y esto es difícil de que la tengan las personas narcisistas, porque la persona narcisista solo tiene la visión de sí misma y se visiona, valga decirlo, en el mundo ella, pero no en conjunto con su entorno. Entonces es muy difícil que llegue a tener una concepción de especie humana y mucho menos generosa también, ¿no? Claro, y fíjate que entonces allí lo seguro es el no éxito, porque igual el narciso podría tener el éxito de sus objetivos, pero no es el del colectivo, no es el el de tu entorno. Sí. Pero volvemos a mi pregunta inicial. Bueno, perdona, yo ahí querría meter un cuestionamiento, ¿no? Yo cuestiono mucho la palabra éxito. ¿El éxito de quién? Exacto. Porque a veces, por ejemplo, alguien me dice, tuve un éxito en esto, pero ¿a costa de qué? Exacto. ¿De qué sacrificaste? ¿O a quién sacrificaste? O a quiénes sacrificaste. Y a veces yo me cuestiono, por ejemplo, ¿no? Yo por eso también soy partidario de una
ética científica. Yo a veces veo, te lo digo con toda honestidad, te lo digo, innovaciones tecnológicas y avances tecnológicos lo necesitan. Hacía falta eso. No hacía más falta crear una tecnología, por ejemplo, para terminar de resolver el problema del HIV. Porque a veces nos distraemos en tonterías realmente superficiales. Y este es un problema de nuestro tiempo. Vivimos demasiado ocupados en cuestiones superficiales y a veces olvidamos la esencia de las cosas. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial de un hallazgo tecnológico? Cuidado, no estoy en contra de la tecnología, yo soy altamente tecnológico. Pero ¿qué es lo esencial de un hallazgo tecnológico? El bienestar de la especie humana, más nada. Si no sirve eso, no, entonces es un hallazgo es lo que yo decía, accidental. esa evolución de las cavernas hasta donde estamos hoy. Claro. La evolución del sistema de salud, la evolución de todo lo que ha hecho la sociedad más, claro, lo que vemos ahorita, con mejor bienestar. Y cuando tú revisas esa historia vas a encontrar una cantidad de inventos y hallazgos absurdos, inútiles, que se quedaron atrás. Cosas que, y las vivimos hoy, solo que estamos inmersos en una especie de superproducción tan grande, que es como una gran película, ¿no? Todos somos actores principales y protagonistas y no nos damos cuenta y nunca nos preguntamos si realmente el papel que yo estoy representando, primero si estoy a gusto con ese papel, eso es lo principal, ¿no? Y segundo, si ese papel que yo estoy desempeñando aporta algo esencial a la humanidad. Entonces yo creo que aquí es donde deberíamos aterrizar. Por supuesto, las personas narcisistas requieren terapia, requieren ayuda, pero creo que una pregunta siempre fundamental para cualquier persona, en la condición que sea que esté, es preguntarse cuando no esté, ¿qué habrás dejado? Un día no vamos a estar aquí porque de modo que somos finitos. Somos finitos, pero cuando yo no esté, ¿qué habré dejado? Y ahí vendría la pregunta para cerrar. ¿Qué piensas tú sobre el narcisismo? Al final creo que todo lo que está diciendo nos lleva, pero con palabras finales, de ese impacto en nuestro entorno laboral. Bueno, el narcisismo tiene un gran obstáculo a la hora de construir, o representa un gran obstáculo a la hora de construir equipos de trabajo, en el sentido de que cuando la mirada está terriblemente enfocada en mí, termina causando consecuencias terribles en los demás. Entonces, esta mirada excesivamente patológica sobre lo que yo hago perjudica al entorno, perjudica a los otros. Ahora, si yo pienso por un momento que lo que voy a construir como parte de esa unidad de la especie humana, lo hago junto a otros, empiezo entonces a bajarle bemoles a mi protagonismo y me empiezo a asumir más como un coprotagonista. Eso es un poco como si yo estuviese representando, y la vida al final es eso, ¿no? Una obra de teatro, y en una obra de teatro el protagonista tiene coprotagonistas, pero al final el protagonista también es un coprotagonista. Pero cuando el protagonista se cree demasiado el protagonista, controla y empobrece la obra de teatro. Yo le digo opaca. Sí, empobrece totalmente, porque el problema del narcisista es que no deja a los otros ser libremente. Por eso empezamos esto con lo de la voluntad, la responsabilidad moral y el que nadie te puede imponer nada. No, si hay algo sagrado en la especie humana es la libertad. Y valioso además, ¿no? Y frágil, terriblemente frágil. Entonces, cuando nosotros trabajamos en equipo, lo primero que hay que pensar es que yo soy un coprotagonista, un cooperador. Entonces, eso supone poner el énfasis en el todos y no en el yo. Eso supone que los objetivos a lograrse van a estar no solo repartidos, sino incluso en algún momento alguien puede tener la capacidad de asumir lo que otro quizás no pudo asumir. Cuando hay una perspectiva narcisista, si tú no pudiste asumir, tú no sirves. Porque yo soy el que sirve y soy el que lo hace bien. Entonces, el mundo, por eso decía hace un rato, el mundo panhumano es un mundo profundamente diverso. De hecho, nosotros con la aparición cada vez mayor de la neurodiversidad, estamos entrando a un mundo
va a ser inevitable que entremos finalmente a un mundo extraordinario y bellamente diverso, pero cada vez más panhumano, es decir, en el que tendremos que unir todas esas diversidades. Y ese es el reto de la humanidad, ¿no? Y yo, para unirme a otras diversidades, tengo que tener la capacidad de ponerme en común, de salirme de mí, de encontrarme con nosotros. Y voy a decir algo muy difícil en filosofía, de verme desde el otro. Un ejercicio antinarciso, precisamente. ¿Qué sería la empatía? Es la empatía. Cuando yo puedo, fíjate que es interesante, para la gente dice, no, la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Eso es muy difícil, porque el otro es el otro. Somos únicos, irrepetibles, cada ser humano en toda la historia de la humanidad no volverá a existir. Y así que yo no me puedo poner en los zapatos del otro. Pero sí puedo, desde mis experiencias, entender y llegar a sentir. Por eso a mí la palabra griega patos me encanta, el compadecer, el sentir con el otro. Porque si no, imagínate, yo para poder sentir la pérdida de tu madre tendría que haber perdido a la mía. Pero no, yo en algún momento experimenté una pérdida. Yo puedo trasladar esa experiencia y entender cómo te sientes. Entonces, ese ponerse en el lugar de los otros es más un mirar desde el otro, tratar de imaginar cómo. Pero lo que decía hace un rato es que cuando yo me integro a la diversidad, puedo llegar incluso a mirarme a mí mismo desde el otro, cómo el otro me ve. ¿Cómo me percibe? Cómo me percibe, eso es extraordinario. Eso es extraordinario porque estoy convencido que ese es, de todos los caminos posibles, no solo el más hermoso, sino incluso el más profundo humanamente hablando. ¿Por qué hermoso? Bueno, porque al final yo estoy convencido de que esto, donde estamos, este planeta, no sabemos si hay más planetas habitables como el nuestro, pero este planeta extraordinario que habitamos, esta especie humana, que es particularmente, y con esto quisiera terminar, curiosa, porque es al mismo tiempo muy violenta emocionalmente, pero también capaz de sacrificios y bellezas extraordinarias. Pues esta especie humana a la que pertenecemos, este planeta al que pertenecemos, todo en su conjunto, es una obra de arte. Entonces, de la cual cada uno es, si lo vemos como un tapiz, es un hilo que es imprescindible. Cada uno de nosotros está aquí, y está aquí para hacer algo que nadie más. Yo quiero que por un momento, con esto me despido, piensen en lo siguiente: nadie más podrá hacer aquí lo que yo estoy haciendo. Alguien podrá hacer algo parecido, pero nadie más. Yo vine a eso y debo hacerlo. Debo hacerlo además con un absoluto compromiso con el resto de la humanidad. Y cuando uno lo piensa así, es inevitable terminar diciendo, esto debo hacerlo con los demás. Y si tengo alguna tentación narcisista, en ese momento empieza a declinar. Porque si esto lo hacemos todos, la única manera en que mi hilo sea un hilo brillante dentro de ese inmenso tapiz es que me enhebre con los demás. Qué bella la Entonces, comparación. Eso somos, un hilo en un inmenso tapiz. Y así cerramos. Narcisismo en el desarrollo de equipos de trabajo, colaboración y sobre todo empatía. Mucho de eso para trabajar. Y me encantó cuando dijiste cooperación, colaboración. Sí, el co es un prefijo, los prefijos son importantes. Es un prefijo importante. Gracias, profesor. A ti, muchísimas gracias por esta oportunidad y a ustedes por la paciencia de escuchar. Chao, gracias.